Entonces, bueno, ahora sí, bendito el nombre del Señor. Vamos a entrar entonces en el estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Gloria a Dios. De antemano, pues ya le deseamos un feliz Día de la Mujer a todas las mujeres de aquí de la iglesia, a las personas que nos puedan ver. Y también, pues, cuando nos llegue el Día del Hombre, que nos deseen feliz Día del Hombre a nosotros también, ¿cierto? Gloria a Dios. Por lo pronto vamos... Amén. Por lo pronto vamos a entrar entonces en el estudio de la palabra del Señor. Estamos en el libro de Génesis o libro de Bereshit, capítulo 41. Estamos meditando en la vida de José. ¿Qué podemos aprender nosotros a través de la vida de José? ¿Qué enseñanza espiritual nos trae la palabra de Dios a nosotros aquí con este mensaje? Amén. Entonces que Bereshit 41 o Génesis 41 vamos a estar meditando. O sea, esta meditación va del 1 al 36. Lo que alcancemos a ver en el día de hoy lo vemos hoy, y el resto, si no alcanzamos a verlo completamente, entonces lo veremos para la semana entrante. Amén. Entonces el título de esta meditación esta mañana es una revelación de parte de Elohim, o una revelación de parte de Dios. Hablaba yo con un hermano que me saludaba desde Colombia y me saludaba, y entonces yo le decía que cuando en hebreo la palabra termina en im, es una palabra en plural, ¿sí? Como talmidín o aquí Elohim en este caso, y que curiosamente, siendo Dios uno solo, los judíos en el mismo hebreo se le declara a Dios como Elohim y no Elohá, que debería ser Elohá, aunque ellos utilizan la palabra Elohá, pero utilizan también la palabra Elohim para dedicarse al único Dios verdadero. Dios es uno solo y de ahí no podemos salirnos nosotros. Dios lo conocemos como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero es uno solo. Nosotros no estamos predicando un Dios de tres cabezas o tres dioses, sino el único y verdadero Dios. Entonces, también hablaba por ahí con alguien que hemos tenido también algunas diferencias con personas cuando nos preguntan acerca del nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, o que si es Jesús, que si es Yahshua, que si es Yahashua, que cuál es el nombre del Señor. Y bueno, estaba meditando en eso acerca del nombre del Señor, y a nosotros no nos tiene que tampoco influenciar mucho esto, que si Jesús, que si Yahshua, que si Yahashua, que si... ¿Cuál es el nombre, cierto? O Yeshua, porque el verdadero y el nombre de el Mesías no es precisamente Jesús, no es precisamente Yahshua, no es precisamente Yahashua o Yeshua. El nombre de nuestro Señor, del Mesías, del Cristo, es Yahweh. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, Yahweh. Entonces, o como Jehová, como lo conocemos nosotros. Los testigos de Jehová dicen que Jehová es el Padre, no, o que Yahweh es el Padre, no, Yahweh es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando nos pregunten cuál es el nombre del Señor, ya sabemos, Yahshua, Jesús o Yahashua o Yeshua es simplemente el nombre que le damos nosotros aquí como una persona. Amén. Pues entonces vamos a entrar en ese estudio que es una revelación de parte de Elohim o de parte de Dios. Y entonces decimos que está basada en Génesis o Bereshit capítulo 41. Y el primer punto que quiero tocar acá sería un primer llamado. Dice aquí en Génesis 41, versículo del 1 al 4, de la siguiente manera: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Entonces aquí encontramos que al rey de Egipto, llamado el Faraón, el rey de Misraim, él tiene un sueño, y está soñando
con unas vacas y vemos, ya nosotros todos conocemos esa historia de las vacas, que tuvo el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, y nosotros hablamos mucho de que hay tiempos de vacas gordas y hay tiempos de vacas flacas. Entonces para nosotros es normal ya conocer esta historia de lo que le sucedió a Faraón. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí resulta que Faraón está soñando. Faraón está soñando, está durmiendo y tiene este sueño, y al terminar de este sueño, él se despierta. ¿Sabes que nosotros tenemos que los sueños son lapsos muy cortos en nuestra mente, que nosotros estamos procesando, pero a nosotros nos parece que fue larguísimo? A veces tenemos un sueño y nosotros, un sueño que no dura un minuto, y nosotros le damos media hora al sueño de todo lo que nosotros soñamos en tan corto tiempo. Entonces aquí vemos que este hombre está allí y viene un sueño, es una visión que él tiene y él se despierta. Así, yo no sé si hemos oído hablar de Samuel, cuando Samuel está en la casa de Dios. Samuel está en la casa del Señor y estando acostado durmiendo, oyó una voz que le decía: Samuel, Samuel, y él va donde el sacerdote Elí y le dice: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dice: yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y esto sucede 2 y hasta 3 veces. Y a la tercera vez es cuando el sacerdote le dice: cuando te vuelva, o a la segunda vez, no sé, o tercera, dice: cuando te vuelva a llamar, dile: heme aquí, Señor, porque él entendió que era la voz de Dios quien le estaba hablando. Y aquí hay algo interesante en Faraón, es que Faraón tiene este sueño, tiene esta visión, y en el momento que él se despierta, él no entiende lo que está pasando. Pero aquí lo que pasa es que este sueño es algo más que un sueño. Es algo más que una visión, es un llamado que Dios le está haciendo al Faraón, y es un llamado que Dios le hace a la humanidad entera. Recuerda que Faraón, estamos hablando pues que es un tipo de Satanás, aunque aquí este Faraón no es el Faraón que persiguió a Moisés, a Israel, ¿cierto? O a Moisés y al pueblo de Israel, sino el Faraón que acogió al pueblo de Israel en un momento de dificultad. Entonces aquí vemos que este hombre, el Señor le hace un llamado, el Señor nos hace a nosotros un llamado continuamente. A la humanidad entera la está llamando, ¿a qué? Al arrepentimiento. Nos está llamando al arrepentimiento, a hacer lo que dice, que en hebreo se llama teshuvah. Arrepentirse, volverse a hacer un giro de 180 grados. O sea, nos toca voltear la cabeza como lo hacen las lechuzas y los búhos, ¿cierto? Que ellos la pueden hacer un giro de 180 grados. Ellos pueden mirar hacia atrás sin necesidad de mover el cuerpo. Pero a nosotros nos toca mover no solamente la cabeza, el cuerpo, sino el alma, el espíritu y el corazón. Todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, que sea hallado irreprensible delante de la presencia de Dios. Entonces Dios está llamando a toda la humanidad a que le escuchen su voz. Hoy por hoy que estamos viendo cosas que están sucediendo, que son terribles sobre la faz de la tierra, que estamos viendo cómo se están consumiendo, la tierra está consumiendo, se está ardiendo no solamente en Australia, en muchísimas partes del mundo la tierra está incandescente, y le echamos la culpa al calentamiento global. Le echamos la culpa a ¿cómo es que otras cosas le dicen? Ya no, calentamiento global a eso. Que se calentó, que se está calentando la tierra y que es por culpa de nosotros. Sí, es culpa de nosotros, definitivamente. Pero es un cumplimiento de la palabra del Señor. O sea, la palabra del Señor se cumple y nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para que la palabra de Dios se cumpla. Entonces esto, lo que ahora viene, lo que nos estamos viendo ahora, lo que tiene espantada la gente, que es el coronavirus, el COVID-19, la gente está asustada, la gente está entrando en pánico en muchísimas partes del mundo por causa de eso, porque sabe que si los coge los puede matar, que no hay una cura ahorita hasta el momento para ese, yo me vacuné contra el flu y entonces estoy protegido. No, me vacuné fue contra el flu y no contra el coronavirus. O sea que si a mí alguien me contagia, por más de que esté vacunado contra el flu, como dirían en Colombia, tuki tuki papá, se tiene que cuidarse porque si no se puede ir. Ahora, eso a nosotros no tiene por qué
preocuparnos, cantábamos esa canción que es el Salmo 91, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, es el que habita y no el que va de visita, ¿cierto? Porque hay gente que va de visita. Hay gente que tiene en su casa la Biblia abierta en el Salmo 91 y cree que porque está de visita, entonces por tenerlo en el Salmo 91 no le viene ningún mal. No, hay que habitar a la sombra del Altísimo, y eso es lo que el Señor está haciendo el llamado, y es el llamado que le hace aquí a Faraón, que le hace a la humanidad entera. Y aquí en el libro de los Proverbios, o Mishle 23, dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces el primer llamado que el Señor le hace aquí, le está diciendo a Faraón: dame, hijo mío, tu corazón. Nos está diciendo a nosotros: dame, hijo mío, tu corazón. Sí, porque si nosotros le damos el corazón al Señor y nuestros ojos miran por sus caminos, por las sendas que Él ha trazado, entonces nuestra vida va a tomar un rumbo diferente. Nosotros vamos por un camino que a nosotros nos parece recto. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines son fines de muerte. Ese es el camino que toda la humanidad lleva, toda la humanidad apartada de Dios lleva. No importa qué tan religioso sea y qué tantos golpes de pecho se dé, o qué tanto tiempo se dedique a orar en el cotel o en el muro de los lamentos, o qué tanto tiempo se dedique a orar en la mezquita, ya en todas esas partes. No, eso no, aquí no es cuestión de religiosidad, sino es cuestión de un encuentro personal con Dios. Es de entregarle el corazón. Lo primero que dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es aprender. Ese es el primer llamado. Aquí encontramos que es el primer llamado que el Señor le hace a Faraón, y el primer llamado que le hace a la humanidad. El Señor dice que Él nos ha estado llamando todo el tiempo nos llama para que nosotros nos arrepintamos, para que volvamos nuestros ojos hacia Él. La gente dice: no, es que Dios no existe, o si Dios, siempre en alguna ocasión hablamos, o si Dios existiera no sucederían tantas cosas. Sí, Dios existe, y las cosas suceden no porque Dios quiera que sucedan, sino porque el hombre, por su mal camino, permiten que sucedan. Cuando el hombre se convierte al Señor, le entrega su vida al Señor, entonces ¿qué va a pasar? Entonces su vida va a tener un cambio total, y ya, a pesar, como decimos ahorita, a pesar de todas las cosas que están pasando, podemos tener paz en nuestro corazón. Entonces el segundo punto, aquí, bueno, ese es el primer llamado. Ahora el segundo punto sería un segundo llamado. Un segundo llamado. Mira lo que se dice aquí. Versículos 5 al 7, dice: se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Se había dormido, el Señor lo había llamado, el Señor lo despertó, el Señor lo llama, el Señor le habla, el Señor le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abriere, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, el Señor está llamando a la humanidad, el Señor nos está llamando a nosotros a que nosotros le abramos la puerta del corazón. Pero a veces nosotros escuchamos y nos dormimos. Aquí pasó que Faraón escuchó, Faraón se despertó y se volvió a dormir y volvió a soñar. Y es interesante que uno se despierte de un sueño, se vuelva a dormir y tenga un sueño, otro sueño, y uno pueda recordar esos dos sueños. Cuando esos dos sueños los puede uno recordar nítidamente, lo que ha pasado es porque hay algo que nos está hablando, que Dios nos está hablando a nosotros en muchas ocasiones. A veces es preguntarnos por qué, que quedamos en esa inquietud de por qué ese sueño. Y entonces eso es lo que pasó. Faraón tuvo el primer sueño, se durmió, y luego tuvo un segundo sueño, y ese segundo sueño tiene que ver con
el primer sueño, o sea, tiene una relación directa con el primer sueño. Lo mismo pasa con el Señor nos llama, nos está llamando, nos hace una llamada, nos está llamando una vez y nos está llamando otra vez, y esa llamada que el Señor nos hace a nosotros es una llamada que tiene relación la una con la otra. Dios nos está llamando continuamente, nos está diciendo hoy, primero nos dijimos que el Señor nos dice, dame, hijo mío, hoy, o dame, hijo mío, tu corazón, y que andemos nosotros por sus caminos. Ese es el llamado que el Señor está diciendo. Pero aquí en Hebreos 4:7 dice, otra vez determina un día, hoy. Antes simplemente dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Pero ahora determina un día. Ya el Señor especifica un día. Dice, determina un día diciendo, otra vez determina un día. Y ese día es hoy. No es ayer. El día de ayer ya pasó. No es mañana. El día de mañana no ha llegado. El día de mañana es incierto. El día de mañana, o sea, el futuro en sí no existe. El futuro es algo que nosotros miramos por fe, porque yo puedo estar mirando estar pensando lo que voy a hacer mañana. Puedo pensar que mañana voy a levantarme a las 6 de la mañana, empezar a prepararme para salir a trabajar, pero yo no sé qué dará de sí el día. Yo no sé si el día de mañana yo me pueda levantar. Yo tengo planes para un futuro, y eso es bueno. Los planes para el futuro son buenos, pero el futuro no ha llegado. O sea que por eso el Señor nos dice aquí que otra vez determina un día hoy. Es hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es lo que el Señor hace? El Señor llama. El Señor llama, ha estado llamando, pero llega un momento en que el Señor determina un día. Este es el día. Hoy puede ser el último día de nuestra vida. Nosotros no tenemos comprado nuestra vida. Nosotros creemos que somos eternos. Dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Pero nosotros no somos eternos sobre la faz de la tierra. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Un día, nos guste o no nos guste, nos tenemos que ir. ¿Cómo nos gusta estar aquí sobre la faz de la tierra? ¿Cómo nos gusta, cierto? Salir, mirar la creación de Dios, escuchar los pajaritos. Y a veces, de pronto, si pensamos en que el Señor me va a llamar hoy, entonces me sobrecoge temor. Porque, ahora ¿qué tal? No, nosotros dice, el apóstol Saulo dice que él dice, yo no sé qué escoger, si quedarme con ustedes por causa del evangelio, las besuras a Jehová, eso significa evangelio, o irme con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. O sea, besuras a Jehová en hebreo es buenas nuevas, que es lo que significa evangelio. Entonces, no sabemos qué escoger. Nosotros como creyentes tenemos ya una confianza. Ya tú has puesto la confianza en el Señor y sabes que el día, o tenemos que saberlo, que el día que el Señor nos llame a su presencia, podamos entrar confiadamente. Que el Señor nos pueda decir a nosotros, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y cuando hablamos de siervo, estamos hablando del género humano. Acuérdate que aquí la Biblia no está haciendo acepción de personas, que entonces ahora ya no vamos a decir siervo, sino sierve, para tener un idioma inclusivo, ¿sí? Neutro. Esa es la locura de esta generación. No, aquí cuando el Señor habla de siervo, está relacionándose al género humano. El género humano está dividido en lo que es el hombre y la mujer, o el varón y la mujer. Cuando la Biblia habla del hombre, habla del género humano. No está hablando solamente del varón, sino del género humano. Entonces aquí que nosotros podemos decir, cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos decir, ¿por qué podemos entrar a lo que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel? Porque el Señor Él conoce, Él dice que pondrá es el pastor que pondrá a su derecha las ovejas y a su izquierda las cabritas o las cabras, y a las de la derecha le dirá, venid benditos
al reino de mi Padre preparado para vosotros desde antes de la fundación del reino, del mundo, y a los de la izquierda le dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. O sea, el llamado de Dios para la humanidad entera es que le entreguemos nuestro corazón y caminemos por sus caminos. Pero ahora el segundo llamado es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor está determinando un día, porque hay un día determinado para cada uno de nosotros sobre la faz de la tierra. Sabemos, nacemos, no sabemos cuándo vamos a nacer, pero tampoco sabemos cuándo nos vamos a ir. O sea, no tenemos nosotros control sobre esto, solamente el que tiene el control es el Señor, pero el Señor lo que no quiere es que ninguno perezca, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios, eso es lo que el Señor quiere para con los hombres. Entonces eso es lo que está haciendo aquí. Hace un primer llamado aquí a Faraón, y ahora le hace un segundo llamado. Un primer llamado a la humanidad, a que le entreguen su vida, le entreguen su corazón y caminen por sus caminos, y otro segundo llamado para decirle: mire, hasta el día de hoy te he permitido. O sea, la misericordia de Dios para con la humanidad, para con el ser humano, es hasta el día, hasta el segundo antes de su muerte. Después de que se vaya, no, y si se fue a una eternidad sin Dios, no le pida al Señor que tenga misericordia de él, porque si no quiso aceptar la misericordia de Dios aquí en la tierra, que no espere recibir misericordia de parte de Dios cuando la rechazó aquí y recibirla allá. Entonces tenemos un primero y un segundo llamado que el Señor hace. Aquí mire lo que dice también en Isaías, en Romanos 10, 20, 21 dice: Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora no solamente Israel, esa es la humanidad. Todo el día el Señor ha estado extendiendo su mano a un pueblo rebelde y contradictor. Pero dice: fui hallado de los que no me buscaban. Entonces el segundo llamado, que podamos ir a escuchar la voz del Señor, para que cuando Él nos llame a su presencia podamos ir ya preparados para el encuentro con Dios. El tercer punto es un espíritu agitado. Un espíritu agitado. Dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, el versículo 8, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Aquí encontramos a un hombre mundano, un hombre pecador, un impío, una persona que no conoce a Dios, un idólatra, porque si había alguien que era un idólatra, era Faraón y era el pueblo de Egipto. Ellos adoraban todo lo que se movía. Así como los chinos comen todo lo que se mueve, los egipcios adoraban todo lo que se movía. Todo lo que tenía vida, lo que se movía, a eso para ellos era un dios. Sí, para los chinos es comida. Para los egipcios era un dios. Amén. Sí, a mí que me perdone si hay un hermano chino que me esté viendo por acá y que me esté escuchando, pero esa es una realidad. Es una realidad. Para ellos todo lo que se mueve es comida. Y eso es, han recibido infortunadamente en su cuerpo la retribución debida a su extravío. ¿Por qué? Porque desconocen la palabra. La palabra del Señor dice que nosotros no podemos comer ningún animal con sangre, que la vida del animal está en la sangre. Y ellos comen al animal, hasta se lo comen vivo. Hasta van y le llevan un murciélago y piden de esa patica y se la quitan y se la comen vivo. Se la comen así, con sangre y todo. Y por eso es que tristemente está pasando lo que está pasando. Aquí ahorita está también la teoría de la conspiración, que eso fue un virus que lo crearon por allá, quién sabe quién, si los gringos o los rusos o quiénes, o los mismos chinos, para acabar con la humanidad o con la superpoblación china. Eso es una teoría de la conspiración, pero la realidad es que ellos han recibido
en su cuerpo, en su propio cuerpo, la retribución debida a su extravío. Si ellos conocieran la palabra de Dios, que tristemente no la conocen porque ahí tienen un gobierno comunista que les impide conocerla, no estarían cometiendo tantas atrocidades como las cometen con lo que Dios les dio. Porque en el pacto de Noé, Dios le dio a la humanidad, les dijo que podían comer todo animal que se movía, todo. En el pacto de Noé no había ninguna prohibición, pero la única prohibición que Dios le dio a la humanidad en el pacto de Noé es: no pueden comerse un animal vivo y tampoco con sangre. Tienen que sacrificarlo y desangrarlo. Si se quieren comer un murciélago, cómanselo, pero desángrenlo. Mátenlo primero y desángrenlo. No se coman la sangre, porque la vida del animal en la sangre está. Ahí es donde entran todos los virus, todas las bacterias, todas las enfermedades en la sangre. Entonces, por ignorancia, han cometido ese error. Ahora, luego viene el pacto abrahámico, el pacto con Israel, el pacto del Sinaí, que ya pone ciertas restricciones a lo que el hombre tenía que comer. Ahora, los judíos dicen: los judíos tenemos que guardar el pacto sinaítico de comer estos animales limpios y no comer los que no son limpios. Que los gentiles pueden comer lo que sea. No, si la Biblia me enseña a mí que debo evitar comer estos animales, es porque Dios tiene un propósito. Y no solamente para los judíos, sino para la humanidad entera. Ya es el pacto de Dios con Israel y con los que habrían de creer en el Señor en su venida. Entonces dice ahora, estamos hablando de que este hombre va y empieza a buscar. Como era un impío, no buscó a Dios. No buscó a Dios para pedirle al Señor que le diera revelación de lo que estaba soñando. Eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. El Señor nos habla a través de sueños y de visiones, y en vez de ir a buscar la presencia del Señor, pedirle al Señor que nos revele qué es lo que nos está hablando, que nos lo revele a través de su palabra, no a través de la interpretación del hermano más super espiritual de la iglesia, porque a veces vamos al hermano super espiritual, ¿cierto? Nosotros tenemos a veces, en vez de meternos en la presencia del Señor para pedirle que Él nos revele, entonces nos vamos al hermano super espiritual, el hermano que vamos allá que está flotando, que va flotando por allá, y este es el hermano que las sabe todas. Y entonces buscamos, y el hermano da su propia interpretación. Este no se fue a donde el hermano super espiritual, se fue a donde los magos, donde los sabios, los adivinos, a toda esta gente, y los manda a llamar para que esta gente que no tiene conocimiento de la gloria de Dios le den una interpretación. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, es poderle que cuando el Señor te hable, porque el Señor dice la Biblia que habla con sueños, pero si el Señor te habla con sueños, ese sueño tiene que estar respaldado con la palabra de Dios. La revelación tiene que venir a través de la palabra de Dios. El Señor te va a revelar, pero no va a darte a ti ningún sueño o ninguna visión que no esté sujeta a su palabra. Entonces viene con un espíritu agitado, un espíritu, estaba atribulado, ¿cierto? Estaba atribulado, imagínense, no sabía lo que entendía, lo que estaba pasando. Eran esos sueños que le habían quedado tan enraizados en el corazón que necesitaba que alguien le diera una interpretación. Entonces, y esto es algo que tiene que quedar en el corazón del hombre. El Señor les está hablando, el Señor les está enraizando el mensaje en el corazón, y algunos pueden estar en tribulación y preguntar: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Para recibir de ti. Entonces, en el libro de Hechos dice que el Señor Jesucristo será salvo en tu casa. Pero aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, Adonai Yeshua HaMashiach, desde el cielo con los ángeles con su poder. O sea, aquí viene la tribulación. Hay tribulación para aquella persona
que no tiene conocimiento del Señor, que no le ha entregado su vida al Señor, si alguna persona que tú le hables, que no le ha entregado su vida al Señor, tú le preguntas si el Señor, si Dios te llamara en este momento a ir a su presencia, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? La pregunta la haría yo ahorita. Si Dios nos llamara en este momento, ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Sabes tú dónde vas a pasar la eternidad? Nosotros tenemos que saber a dónde vamos a pasar la eternidad. O sea, si yo no sé, es porque estoy atribulado. Es porque no sé qué va a pasar. O sea, si en esta noche me muero, aquí no decirle, ¿está seguro que sí se va a ir con el Señor? No, si esta noche, o si ahorita en este momento saliendo aquí doy un traspiés, me caigo y me desnuco. Estoy hablando a título personal. ¿A dónde voy a pasar yo la eternidad? ¿O a dónde la vas a pasar tú? O sea, yo tengo que tener la seguridad que que en este momento me muero, aquí hablando, me voy a la presencia del Señor. Tengo un lugar en la casa del Padre. ¿Por qué? Porque el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero hay muchas personas a quien tú le preguntas y dicen, no, nadie sabe. Si tú no sabes, si esa persona dice que nadie sabe o que ella no sabe, es porque esa persona necesita entregarle su corazón al Señor. Nosotros tenemos que tener esa confianza. Yo sé, porque el día que yo le entregué mi vida al Señor, le pedí que entrara en mi corazón, que cambiara mi forma de vivir, que me lavara con su sangre, en ese momento que acepté su señorío, tengo una promesa, que en la casa del Padre hay muchas viviendas y de donde Él va a prepararnos una para que donde Él esté, nosotros también estemos. Que Él vino para darnos vida y vida eterna. Que vamos a estar eternamente con Él, tenemos que tener esa seguridad. Que entramos a la presencia del Señor no por lo bueno que somos. Ay, es que hermano, yo soy tan bueno, ¿cierto? Yo soy más bueno que el pan. A mí no. A nadie le hago daño, ¿cierto? El pan no le hace daño a nadie. A nadie le hago daño. Pero resulta que no le he entregado su vida al Señor. Cuando aquí la Biblia me dice que todos somos malos. Hasta el pan se daña. Hasta el pan se mojosea y nos puede causar malestar. Todos somos malos. El único bueno es Dios. O sea, nosotros entramos no por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios. Por el amor de Dios para con nosotros. Entonces aquí dice que nosotros somos atribulados. Para nosotros que somos atribulados, nos da reposo. El Señor nos da reposo con todos los redimidos, con toda la iglesia, con toda la quejila. Cuando se manifieste el Señor Jesús, nos dará reposo desde el cielo con los ángeles de su poder. Mire, cuando se manifieste, o sea, cuando Él venga, acuérdate una cosa, aquí si yo me voy hoy, yo no sé, aquí esto es un misterio. Hay gente que dice que ya, vamos directamente a la presencia del Señor. Hay gente que dice que estamos durmiendo. Eso es un misterio. ¿Qué pasa cuando yo duermo? Cuando yo entrego mi vida, no sé si voy a un cierto lugar a estar esperándola, y luego voy a regresar a irme con el Señor, porque la Biblia dice, los muertos en Cristo, en Hamashia, resucitarán primero. Se levantarán de entre los muertos y nosotros, los que no hayamos muertos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Para irnos con quién? Con el Señor, porque Él va a venir a arrebatar su iglesia al sonido del final shofar, de la última trompeta. Amén. Entonces, para aquellas personas que están en tribulación, que tienen un espíritu agitado como el del faraón, aquí la idea es: no vayan a buscar a los magos, no vayan a buscar a los brujos, no vayan a buscar a los que se creen sabios. Nosotros tenemos que ir a buscar al que realmente tiene la respuesta para nuestra vida. Entonces aquí vamos a hablar, aquí el segundo punto es testimonio de un redimido. Sí, aquí hay un hombre angustiado, ¿sí? Un hombre atribulado, un hombre que no sabe lo que va a pasar en el futuro, lo que va a pasar con su vida. Y entonces va y busca a los brujos, como lo hizo Saúl, el hijo de Cis, ya el primer rey de Israel, que fue a buscar a la bruja y todo eso. No, aquí entonces, cuando una persona está atribulada, esas personas están buscando en el lugar equivocado. Pero mira lo que sucede aquí, versículo 9 al 13 dice:
Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Así de sencillo. Este hombre había sido redimido. Hablamos de que ha sido redimido porque se le perdonó la vida, porque se pagó el precio. Este hombre ha sido redimido. A veces nosotros somos redimidos, somos comprados a precio de sangre. Ese es el precio más caro que se ha pagado por la vida del ser humano. El precio de sangre, una sangre que se llama es sangre tipo LP, ¿cierto? Sangre tipo LP, esa sangre no la tiene absolutamente nadie en el mundo, pero esa sangre es la más confiable. Nosotros conocemos la O positivo o negativo, pero no sé cuál otros tipos de sangre, pero la LP es una sangre que no la tenía sino nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo, la sangre de Hamashiach, no tenía ningún tipo de relación con la sangre humana. Es que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Él fue concebido sin pecado. Él fue introducido en el vientre de María. El embrión de Dios fue introducido en el vientre de María. María fue una madre canguro. Así de sencillo. Ella simplemente prestó el vientre. ¿Sí se le llama madre canguro a las que prestan el vientre? Prestó el vientre. Pero el hijo no era ni de José ni de María. El hijo es de quien dio la semilla, del que pusieron el embrión completico, y entonces esa sangre no tiene relación con la sangre ni de la mujer que lo dio a luz, ni del esposo, que no tuvo nada que ver con eso. Entonces, por eso esa sangre es sangre LP. ¿Sí la habían escuchado, la sangre LP, tipo LP? Ya la escucharon. La sangre que limpia todo pecado. Es la única sangre que puede limpiar el pecado, porque no tuvo relación con el pecado. Y entonces nosotros que fuimos redimidos, que fuimos lavados, que fuimos transformados, entonces ahora nuestra obligación es dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Cómo el Señor cambió mi vida, cómo el Señor hizo milagros en mi vida, cómo el Señor me transformó, cómo el Señor me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, cómo el Señor puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, y cómo el Señor puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Eso es. Este hombre había sido redimido. José le dijo: acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. El Señor te dice: acuérdate de mí cuando estés delante de los impíos. Acuérdate de mí cuando estés delante de una persona atribulada. Acuérdate de mí cuando estés delante de una persona que tiene una necesidad imperiosa en su vida. Acuérdate de mí. Este no se ha acordado. Ya se nos pasa a nosotros, ¿cierto? No nos acordamos. Se nos olvida. No, hermano, mire, yo pienso, me imagino y me parece que Dios te quiere decir que ese sueño significa que vas a tener abundancia por cantidades. Bueno, hablaba de abundancia, pero claro, como era está ahí lo que pasó, entonces ya lo puedo más o menos descifrar de esa manera. Pero aquí este hombre, habiendo sido redimido por la sangre del Cordero, no se acordó de él hasta el momento en que volvió en sí. Dice: me acuerdo hoy de mis faltas. Te fallé, Señor. Te he fallado. No he dado testimonio de ti. Pero este es el momento. Se dio el momento propicio
para que él diera testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida. Mira lo que dice aquí en el libro de Gloria a Dios, a ver si me entra. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dice en el libro de Hechos, o Gibrot, 26, del 12 al 18, dice, dice, aquí, gloria a Dios, aquí se me pasa aquí, dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Ocupado en esto, había una persona que estaba ocupada en algo, llevaba poderes, iba hacia Damasco con poderes y en una comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, este hombre también está dándole testimonio a un rey. Yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínate cómo sería esto. Una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Te das cuenta? Este hombre, que fue un perseguidor de Yahshua, de Jesús, de Yahshua, de Yeshua, como lo quieran llamar, él fue el perseguidor de el Mesías, del que había venido a redimirnos a toda la humanidad, del mismo que se llama Jesús, Yahshua, Yeshua, o como lo quieran llamar, ese que cuyo nombre es sobre todo nombre, que es Yahweh con nosotros, que es Dios con nosotros. Él, este Dios todopoderoso, se le aparece a Saulo y lo llama para que él sea ¿qué? Testigo, para que él dé testimonio, testifique de quién lo compró, de quién pagó el precio, de quién lo redimió. Y esto lo que está hablándonos es a nosotros. Al del mundo le dice arrepiéntete, el del mundo le dice dame tu corazón, al del mundo le dice hoy he establecido un día, hoy es el día de hoy que empecemos a buscar del Señor. Pero a nosotros, los que ya hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, es: ve, acuérdate de mí y da testimonio de mi palabra. Entonces aquí estamos viendo testimonio de un redimido. Y vamos aquí el siguiente punto es, dice, a ver, gloria a Dios, aquí se me va. Pidiendo su santa presencia. Vamos a terminar con este punto y dejamos el resto para la semana entrante. Pidiendo su santa presencia. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. José está en la cárcel. José, como hombre hebreo, como descendiente de Israel, tenía quizás su cabello largo, su barba larga, estaba allí barbado. A él no le importaba tanto su presencia física, sino su vida espiritual, cómo se presentaba delante de la presencia de Dios nuestro Elohim. Ahí él llega, cuando es llamado por Faraón, dice la Biblia que se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón.
¿Por qué se afeitó? Se afeitó porque él no podía entrar ante la presencia de Faraón, el rey de Egipto, con barba, porque para los egipcios una persona con barba era una abominación, era una ofensa. Que, o sea, si yo iba fui donde unos egipcios al tiempo de Faraón, no sé ahorita, entonces lo más seguro es que yo los insultaría, era un insulto, era una ofensa, una grave ofensa, una abominación para ellos. Por eso José se afeita y muda sus vestidos. Ahora, ¿qué hace? Él va en su santa presencia, él cambia su apariencia para presentarse delante de Faraón, pero él va en la apariencia, en la santidad de Dios, porque él era un hombre santo, era un kadosh, hombre santo, que va a la presencia del Faraón para responderle, para hablar con Faraón. Ahora, dice, estamos hablando que estamos reclamando su santa presencia, pidiendo, y dice el libro de Salmos, capítulo 4, versículo 1, libro de Tejilín 4, 1, dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aquí hay algo interesante. Es primero, encontramos que la humanidad está siendo llamada por Dios a un arrepentimiento. Dios los está llamando a que se arrepientan. Arrepentíos, hijos de los hombres. Es lo que el Señor nos llama a todos nosotros. Arrepiéntanse. No solamente los paganos, no solamente los gentiles, sino que toda la humanidad, judíos y gentiles, paganos y creyentes, todos tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos. Hay gente que cree que ya los cristianos no nos tenemos que arrepentir de nada. Cristianos porque así nos llaman, ¿cierto? O mesiánicos, como volvemos al punto, como se llamen. A los discípulos de Jesús les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Eso era una palabra ofensiva, una forma de ofender a los discípulos del Señor. Los judíos los llamaban los nazarenos, los de camino y todo esto, pero también como una forma de como ofensiva, más despectiva. Ahora, nosotros podemos llamarnos, no solamente somos cristianos o mesiánicos, como que nos queremos llamar, nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo, talmidín de Hamashiach. Eso es lo que somos nosotros, discípulos. Si somos discípulos, entonces tenemos que andar en su voluntad. Pero así como el pueblo de Israel llama al Señor, al pueblo de Israel, a arrepentirse, así llama también a los creyentes, así llama a los impíos, a los que del mundo. Nosotros nos tenemos que arrepentir porque nosotros ofendemos diariamente y hacemos cosas que no son correctas. Somos pecadores en arrepentimiento, pero tenemos que estar todo el tiempo pidiéndole al Señor que nos perdone nuestros malos pensamientos, nuestros malos caminos, nuestras malas acciones. Pero está llamando a aquellas personas que no conocen al Señor al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque son personas que están yendo camino al matadero, van camino hacia la muerte, van a un camino de una eternidad sin Dios. Entonces el Señor los llama a la gente del mundo, a la gente que no le ha entregado su vida, a que se arrepienta, a que se vuelva a sus malos caminos y procure hacer la voluntad de Dios. Ahora, también entonces, aquí nos está diciendo, ahora nosotros somos llamados a dar testimonio, a hablar del amor de Dios. Quizás no sabemos mucha Biblia, quizás no leemos mucho la Biblia, tenemos que leerla. Más que leerla, meditarla, escudriñarla, entenderla. Es más que leerla. La Biblia no es un libro de estudio. La Biblia es un libro para meditarlo, para escudriñarlo y para meditarlo. ¿Qué dice la Biblia? Y cómo el Señor me puede dar a mi entendimiento. Para eso necesitamos, para que el Señor nos dé la sabiduría y podamos nosotros predicar la palabra. Pero si no conozco mucho de la palabra, por lo menos, como dijo aquí Shaul, como dice Pablo, él dio testimonio de lo que Dios hizo en su vida.
Esa es una forma de llegar a la gente. A veces los testimonios tienen un poder impresionante para transformar vidas. Decirle a la gente lo que Dios hizo en mi vida, lo que yo era, cómo era y qué Dios hizo. ¿Qué Dios hizo? Para que las personas puedan buscar a ese Dios de la Biblia y entregarle su vida al Señor y no se vayan a una eternidad sin el Señor. Entonces aquí no es la pregunta, aquí es decirnos a nosotros mismos, es pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame ciencia, inteligencia, ponme la palabra en la boca para que cuando yo esté frente a una persona que no te conozca, le pueda hablar del amor que tú tienes para con ella. Que lo pueda llevar a los pies de Cristo, que lo pueda por lo menos hablarle del amor de Dios para que esa persona el día que se vaya que vaya a la eternidad nunca diga nadie me habló a mí de Dios. Que pueda haber un testimonio de que nosotros le hablamos del Señor. Amén. Vamos a terminar entonces en esta mañana este mensaje. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, que lo podamos poner en práctica, que podamos entender que el Señor está llamando a una humanidad al arrepentimiento y a nosotros a predicarles el mensaje de su palabra. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has permitido, Señor, compartir esta palabra tuya, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, que tu palabra, Señor, fluya, corra, sea glorificada, que llegue a los corazones, Señor, que aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, Señor, te puedan conocer a través de nuestro testimonio, Padre Santo, y que puedan, Señor amado, entregarle tu vida a ti, que puedan, Señor, Dios mío, abrir su corazón, hacer una oración, Señor, que te digan, Señor, Padre, Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida, transfórmame, Señor, limpia mi pecado, borra mis rebeliones, hazme, Señor, conforme a tu voluntad, perdona mi pecado y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, que personas puedan llegar a tus pies, Señor, y puedan ser transformadas por el poder del Evangelio. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, amados, el Señor les bendiga. Hemos llegado entonces al final de este tiempo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Amén. Bendiciones. Podemos saludar en el amor del Señor.